Hola, muchas gracias y bienvenidas a todas las personas que han ido suscribiéndose el canal a partir de estar promocionando este taller, Ser Mujer Soberana. Eh, Tengo anotadas algunas preguntas que me han ido llegando y también ir compartiendo un poquito más en profundidad lo que se va a trabajar en el taller. Bien, el taller no es un taller de solo impartir información. El taller tiene que ver con mi proceso personal de haber ido activando mis capacidades psíquicas, mi comprensión sobre la multidimensionalidad e ir sosteniendo para que vos puedas hacer lo mismo. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre participar de un taller grabado, pregrabado, a estar participando, por más que quizás no puedo estar presente durante las sesiones? Bien, la energía es totalmente diferente. Un taller grabado está haciendo la expresión de la persona propia, de sus capacidades mentales, bien, y del mensaje que quiere transmitir. Un taller que está trabajando con un grupo de manera presencial, ya sea que la persona puede estar o no durante los encuentros, está mucho más vinculado a ir canalizando y a ir trabajando la energía del grupo. Entonces, la manera en que uno se expresa, la manera en que uno va a ir guiando al grupo, inclusive que no estés presente, va a estar incorporando tu energía. Bien, entonces la pregunta, ¿puedo participar por más de que no voy a estar quizás en todas las sesiones? Sí, porque además hay un grupo de WhatsApp en donde mientras vos vas haciéndolo, vas viendo el video, vas subiendo tus preguntas y otras personas o yo te vamos contestando y obviamente al estar conectada también puedo ir percibiendo qué es lo que está ocurriendo de manera mental, emocional o física mientras vas haciendo los trabajos, las activaciones. La otra pregunta es con respecto de qué se diferencia esto con sesiones privadas. La diferencia es de que la idea del taller es de ir compartiéndote las herramientas que yo uso en mi propia expansión de conciencia, para que las vayas aplicando en lo que yo llamo un laboratorio, ¿bien? Un entorno totalmente protegido, seguro, en donde vas a ir probando a partir de tus propias experiencias y de lo que te está pasando en tu vida, cómo empezar a llegar a la información. Un ejemplo claro, bien, nosotros estamos programados a nivel subconsciente en base a nuestras experiencias pasadas. Entonces, cuando estamos en inconsciencia, que es la mayoría de la humanidad, porque el cerebro está en onda beta, ese programa el que domina nuestro día a día se llama programa de supervivencia. Ese programa lo que hace es agarra la información del pasado, es un programa súper inteligente, ¿bien? Y ayuda a que sigamos vivos. Agarra la información del pasado, la empieza a proyectar al futuro y para hacer que creas que estás interactuando y que estás solucionando tu vida, te empieza a crear distintos escenarios para que entonces apliques estrategias. El tema es que eso nos quita la capacidad de estar aquí y ahora, lo que verdaderamente crea el futuro. Bien, por eso la ley de atracción te invita a que pienses lo que quieras y que sientas lo que quieres crear en tu vida. Porque sabe que para poder crear el futuro, lo que realmente determina el futuro es tu estado emocional presente. Ahora, ¿cómo interactúa un ser consciente en estado de onda alfa u onda teta con el pasado? Se permite ir y observar qué emoción ha sido la que no he podido procesar en ese pasado para poder entonces ahora resolverla y que ese estado de conciencia no esté interfiriendo por esa emoción que está dando vuelta en mis sistemas que hace que el subconsciente active una y otra vez programas de protección para mi futuro. Entonces, hay muchísimas personas que están en su camino espiritual, muchísimo despertar en el año 2020, 2012 en adelante, pero que siguen todavía cargando traumas emocionales de su niñez, de situaciones muy fuertes, quizás de violaciones, de maltratos físicos, de abandonos, en donde ese estado primordial es el que sigue rigiendo cómo esa persona vive e interactúa
en el día a día y sigue proyectando su futuro. Entonces, esto es ir más allá de todo el misticismo de la espiritualidad y empezar a comprender verdaderamente por qué la conciencia está en ese bucle mental y emocional, a lo que yo le llamo psiquis, la combinación de esa programación mental más esa emoción denegada, rechazada, bloqueada, que generalmente tiene que ver con miedo, vergüenza y culpa, poder traerla a la conciencia para poder procesarla. Por un lado, entonces, es ir compartiendo cómo hacer eso, porque la pregunta siempre, pero eso sí lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bien. Otra cosa que vamos a trabajar, que está surgiendo muchísimo, es la comprensión de las maldiciones, de la brujería, de la magia negra. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que no comprenden que el solo hecho de estar preocupándose por lo que le está ocurriendo a otra, está mandando una maldición. Y todo el mundo me va a decir, ¿cómo? ¿Pero qué pasa con la compasión? Justamente la compasión es compartir la pasión, compartir el sufrimiento. El tema es desde dónde me estoy presentando yo a compartir tu sufrimiento. Si estoy activándote una proyección de víctima y de pobrecita que no vas a poder salir de eso, o si estoy sintiendo desde la empatía, desde la conciencia por lo que estás pasando y estoy pudiendo desde mi propio camino y mi propia experiencia poder guiarte, acompañarte, sostenerte para que puedas avanzar. Una de las capacidades que yo activé y que veo que en otras personas que voy acompañando o las que escucho van activando es justamente el liberarse de ese miedo a sentir. Cuando yo me libero del miedo a sentir, entro en mi estado de vulnerabilidad, que habrán visto por muchos lados decir que nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Es cuando realmente puedo empezar a sentirlo al otro y comprender en dónde el otro está en ese bucle mental, que esa emoción está ahí expresando en el subconsciente y no logra salir a la conciencia. Entonces es sostener esos espacios para ir comprendiendo. Vamos a ir hablando de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro sistema biológico, bien, cómo funciona el ADN, este ADN biológico que es el que nos permite configurarnos para vivir una experiencia. Vamos a hablar de las creencias como configuraciones del sistema y para poder empezar a estar en total presencia para proyectar ese futuro que realmente deseo, observar qué es lo que siento que me impide ese deseo, si creencias heredadas, si emociones de bloqueo emocional, de expresiones de bloqueo emocional en cuanto a lo que deseo para mi vida. Y realmente poder sostener ese ir más profundamente a esas heridas muy registradas que se llama el sistema límbico, sobre todo cuando ha habido experiencias traumáticas anteriores a los 3 años. El sistema límbico es el sistema cerebral que maneja las emociones y tiene 2 partes. Una parte que es la que está registrando toda la información y otra parte que es la narradora de esas experiencias. El tema es que esa parte narradora se activa, termina de desarrollarse plenamente a los 3 años. O sea que todo lo que haya ocurrido antes de los 3 años, esa parte que registra toda la información, registró y empezó a activar programas subconscientes de protección, pero no hay una narración consciente. Entonces, por eso muchas veces las terapias psicológicas no llegan a liberar a la persona del trauma y terminan dándole herramientas, curitas, para cómo poder vivir con el trauma. ¿Por qué? Porque esa experiencia traumática que registró esa configuración de la persona ocurrió antes de los 3 años. Inclusive podemos llegar al momento de la concepción. No es en todos los casos, bien, pero en muchos casos se comprende que todas esas sensaciones son las que la mamá estaba sintiendo en el momento de la concepción, que son transmitidas directamente a esa primera célula que luego empieza a dividirse y todo va generando la resonancia. Vamos a hablar también de las enfermedades físicas, de comprender que una enfermedad física
tiene que ver, la medicina ya comprende de que todo lo que genera enfermedad tiene que ver con inflamaciones de las células. Pero entonces la pregunta es, ¿qué inflama las células? Bien, y lo que inflama la célula, ya entrando más profundo en el campo cuántico, en el campo emocional, en el campo mental, son las frecuencias emocionales no digeridas desde la conciencia. Entonces eso filtra el campo emocional, entra directamente al cuerpo físico y el cuerpo físico es el que registra toda esa información. Entonces esos dolores, esos excesos de peso, esos quistes, miomas y todas esas irregularidades en el funcionamiento de nuestro cuerpo tienen que ver con eso, con expresiones emocionales bajo sistemas de creencias no procesados que pasan directamente al cuerpo. Bien, te dejo la información. Espero que esto te haya servido y nos estamos viendo. Comenzamos a principios de marzo. Muchas bendiciones.